Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Es una bendición para mí compartir esta palabra. Como tema, iglesias mundanas. Escuche esto. Iglesias mundanas. ¿Por qué? Porque practican las cosas del mundo. Porque quieren traer las cosas del mundo a la iglesia de Cristo. Quieren traer prácticas del mundo a la congregación o templo de Dios. Si verdaderamente el templo donde se rinde un culto a Dios es de Dios, debe haber un respeto en la adoración, en el culto que se le va a dar a Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 2, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Oiga lo que dice el apóstol: no os conforméis a este siglo. Muchos hombres que dicen ser pastores o apóstoles han permitido que las contaminaciones del mundo, que las mezclas del mundo entren en sus iglesias. Y esta palabra dice: no os conforméis a este siglo. ¿A qué no tiene que conformarse el hombre de Dios o la mujer de Dios? A las costumbres de este mundo, a las cosas que son de este mundo. Por ejemplo, a las iglesias han traído música del mundo. Han traído esa mezcla del mundo. Número 2, a las iglesias han traído danzas que no son la danza de Dios, que ya no es la danza conforme al ejemplo de la Biblia. Ya son bailes mundanos. Número 3, vestiduras con las cuales se identifican los satanistas, los ecumenistas, los ecuménicos. Tremendo. Veamos cómo Dios trata a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis. A Dios le gusta lo agradable y perfecto, dice el apóstol. No os conforméis a este siglo. Oiga, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios no le va a aceptar mezclas del mundo dentro de la iglesia. Dios no te va a aceptar mezclas, músicas mundanas, danzas mundanas, vestiduras satánicas, ecuménicas. No te las va a aceptar. No soy legalista, no soy religioso. Tengo la palabra de Dios, los cimientos de la doctrina de Cristo. ¿Cómo que usted le va a venir a dar música satánica a Dios, cuando Dios es santo y es perfecto? Cuando usted le va a traer una danza mundana. Danzas, hay muchos tipos de danza, pero la danza de Dios solo es una. La música del cielo se debe aprender a examinar bien. No os conforméis a este siglo, a las costumbres de este siglo. No puede usted traer al culto cosas que no van a agradar a Dios. Judas, capítulo 1, verso 4. Judas, capítulo 1, verso 4. Porque hay algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mira, estos perversos convierten en libertinaje la gracia de Dios. Gente con una mente corrompida, sucia,
desaprobadas que creen que Dios les va a aceptar todas estas mezclas, todas estas contaminaciones en la adoración, en el culto. Dios no se las va a aceptar. Vaya al libro de Amós capítulo 5 verso 23. El pueblo de Israel quería traer instrumentos contaminados, los habían contaminado con Moloc y querían traerle alabanza. Y en Amós capítulo 5 verso 23 dice que Dios cerró el oído para no oír los instrumentos y sus salmos, sus salmonías. Es tremendo. Tenemos un Dios celoso, un Dios que le gusta la pureza. Estas iglesias mundanas se han corrompido muchas. Han enojado a Dios. ¿Usted cree que Dios estaba alegre en Amós capítulo 5 verso 23 cuando dice eso? Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo, a las prácticas de este mundo. Usted no puede traer música del mundo a quererla meter en el culto. Danzas mundanas que no es la danza de Dios. Vestiduras satánicas, donde los satanistas tienen hasta la ropa de los satanistas tienen ropa para identificarse. Los ecuménicos. Lo dije, no soy legalista, no soy religioso, pero sé que hay un Dios santo, perfecto y agradable, que Él quiere que hagamos lo mejor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es un impío? El que conoce la verdad y se aparta. El que conoce la verdad y la quiere pervertir es un impío. Quieren convertir en libertinaje la gracia de Dios con la música, con las danzas, con las vestiduras. No teniendo temor de Dios. Tengamos cuidado. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene entendimiento, usted sabe que Dios es Dios y que a Dios le gusta a los santos. Que a Dios no se le puede presentar con cosas contaminadas, mezcladas del mundo. Cosas que han sido usadas en el mundo. Por eso el tema se llama iglesias mundanas. Tengamos cuidado en estos tiempos a no ser contaminados y que nos mezclemos con estas iglesias que se han pervertido, que han convertido la gracia de Dios en libertinaje, que están conforme a las prácticas de este siglo. La Biblia dice que el Dios de este siglo se llama Satanás, el cual ha entenebrecido, dice, la mente de muchos. Pero el que tiene la luz del Espíritu Santo es un entendido y sabe lo que es de Dios y sabe lo que agrada a Dios y sabe que Dios le gusta las cosas santas, puras y bien hechas. Aleluya. Jesucristo viene por una iglesia que esté libre de contaminaciones, libre de mezclas. Una iglesia que esté firme en su gracia, que no la haya convertido en libertinaje de pecado, de mezclas, de contaminaciones. Es tiempo de recapacitar por esta palabra de Dios. Es tiempo de oír la voz del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que le hagamos el culto a Dios como Dios quiere. Que le demos la adoración a Dios como Él quiere. Dios te bendiga, Dios te guarde. Amén y amén.